Vamos a trabajar en este día con una presentación muy interesante que tiene que ver con un aspecto clave en todo lo que hemos visto en este módulo, que tiene que ver con la parte ética, con el publicar, con el comunicar, con el evaluar, sea desde que somos estudiantes o desde que estemos en el rol de profesores e investigadores. Esta parte es fundamental y es cómo hacer visible lo que hacemos, es decir, la visibilidad académica y científica de las publicaciones y de la investigación en sí misma. Entonces vamos a trabajar en esta presentación corta este aspecto de la visibilidad, que nos llevará también a pensar en los impactos, como lo trabajaremos en otra presentación. Pero nos vamos a enfocar especialmente en cómo hacer visible lo que ya hemos publicado, sea a nivel de estudiantes o sea a nivel de profesores o investigadores. Para trabajar este tema de la visibilidad y de los posibles impactos, vamos a trabajar el siguiente contenido en esta presentación de una manera muy concreta para que no se haga muy largo y nos permita acercarnos al tema. Vamos a mirar el ciclo de investigación académica, es decir, cuando se habla de ciclo de investigación, procesos de investigación, eso que implica. Vamos a mirar qué ha ido cambiando en el mundo de hoy algo, y es una práctica que nos lleva a pensar en nuevos compartires, en nuevas metrías, es decir, cada vez estamos pensando en cómo compartir el conocimiento, y ese conocimiento se puede medir, esa visibilidad y ese impacto de diferentes maneras. Por eso aparece en este tema de para compartir y medir. Y después vamos a empezar a mirar aspectos específicos que tienen que ver con esa visibilidad y ese compartir y ese impacto, como son el compartir la investigación desde los primeros procesos, compartir los recursos, que es las metodologías, compartir los resultados, que es lo que normalmente más encontramos, que uno de los resultados es la publicación, como lo veíamos en otro de las presentaciones, el cómo y dónde publicar, pero que únicamente no compartimos resultados publicando textos, artículos, revistas y libros, sino que podemos compartir de diferentes maneras, por diferentes canales formales o informales. Y todo eso que podemos compartir en resultados se puede medir de diferentes maneras, de unas maneras tradicionales, y hemos escuchado el concepto de cienciometría, bibliometría alguna vez, pero empiezan a aparecer conceptos como el de webmetría, cibermetría o almetría. Entonces vamos a acercarnos un poco a esto, aunque después vamos a tener una presentación exclusiva solo para este tema. Y vamos a terminar con una síntesis de buenas prácticas que se pueden hacer en el contexto de universidades colombianas, pero específicamente algunas que se han ido haciendo en la Universidad de Antioquia, que como estudiantes o profesores nos puede servir para ir aprendiendo este aspecto clave que es la visibilidad y el impacto académico y científico. Bueno, lo primero sería el ciclo de investigación académica. Es decir, este es un gráfico que se seleccionó, pero hay muchos gráficos que dan cuenta de esto, y es bueno, lo primero que hay que hacer es tener una idea, identificar un problema, a partir de ello lo que hacemos es hacer una revisión de la literatura, empezamos a hacer como un trabajo que es identificar ese conocimiento. Después lo que hacemos normalmente es, hacemos un proyecto de investigación, teórico o aplicado, y llega un punto en donde ese conocimiento que se ha generado desde allí, desde esa investigación, sea en el pregrado con una tesis, un trabajo de una materia, o ya en el posgrado con una tesis de maestría, doctorado, o siendo profesor o investigador, o trabajando en un proyecto, realmente llegamos a una creación de conocimiento. Todo eso que estamos enfocando aquí es la dinámica del ciclo de investigación muy tradicional, desde la difusión, como vimos en otra presentación. Esta misma dinámica ha ido poco cambiando porque aparecen otros conceptos que tienen que ver con la ciencia ciudadana o la ciencia abierta, que indican que la creación de conocimiento no solo se da en el ámbito universitario con los científicos, sino que también se puede dar en las comunidades, pero eso será asunto de otro tema. Bueno, y cuando ya decidimos que podemos crear conocimiento y lo podemos compartir, sea con difusión o divulgación, ese conocimiento lo que hacemos es publicarlo y que llegue a otros públicos, pues como lo dice su palabra, y lo podemos hacer a través de artículos, a través de presentaciones en conferencias. Pero ahí es donde empieza a aparecer lo que dice aquí el gráfico, es la web 2.0. Y es que la web, el mundo de Internet, empezó a cambiar todas estas dinámicas del ciclo de investigación académica, como veremos más adelante. Por eso nos lleva a que en el mundo de hoy, con el mundo de Internet, ese ciclo de la investigación está empezando a cambiar y está generando prácticas diferentes, donde el concepto de nuevos compartires o nuevas metrías se va volviendo fundamental. Por eso empiezan a aparecer estos aspectos, es decir, compartir la investigación. La web social ofrece los recursos necesarios para que los investigadores compartan su trabajo, ya sea que se encuentre en una fase inicial o en una fase crítica. Para ello existen diferentes plataformas abiertas para la publicación de contenidos, blog, portales académicos, redes sociales o sitios web especializados para datos o metodologías abiertas. Como ven, este compartir la investigación nos lleva a algo que vimos en una presentación anterior, y es el concepto de difusión y divulgación.
Normalmente en la difusión era el resultado final de las investigaciones, pero cada vez esa difusión que era solo el resultado final ha ido cambiando, porque es que una investigación se puede compartir, como dice aquí la cita, desde una fase inicial, es decir, desde que me meto a una plataforma como ResearchGate y coloco el proyecto y empiezo a decir, mire, este es el proyecto que vamos a hacer, quiero recibir comentarios. O cuando voy avanzando en la investigación, decido que voy a hacer un artículo, una ponencia sobre el estado del arte de esa investigación y lo quiero compartir con colegas porque creo que es un aporte, es pertinente, como hemos hablado, y miro el lugar más apropiado de donde publicarlo. Pero después de que hago el estado del arte y que incluso puedo recibir comentarios de otros, ya me meto en la metodología, en la recopilación de los datos y eso me lleva a unos resultados. Y esos resultados, según el público, si es para difusión, para otros pares científicos, o si es para divulgación, para otros públicos, lo puedo publicar en lugares que normalmente se llamaban canales informales, pero que cada vez se vuelven tan importantes que son tan valiosos como los canales formales tradicionales, y ahí es donde aparecen los blogs, los portales y todo lo que dice este apartado. Pero no solo compartimos las publicaciones, sino que previamente podemos compartir los recursos, que es lo que dice aquí. La ciencia abierta se identifica por la posibilidad de compartir recursos útiles para la investigación, como son las referencias bibliográficas, los objetos de aprendizaje, los enlaces, las informaciones o los documentos. Es decir, que en el ciclo de una investigación uno va recopilando información práctica, es decir, o uno va recopilando información documental. Y esa información que uno va recopilando utilizando herramientas web, incluso esa se puede compartir. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los gestores bibliográficos? Herramientas que van permitiendo que uno vaya registrando la documentación que le sirve para su investigación, pero que si uno tiene una actitud de compartir, ese mismo gestor lo puede poner al servicio de otros para ahorrarles tiempo y trabajo. Pero no solamente la documentación, incluso pueden ser los datos, que es la nueva perspectiva de la ciencia, y es todo lo que se está hablando de ciencia de datos, datos abiertos, incluso las metodologías, porque en el proceso de investigación cada vez el compartir y utilizar herramientas de Internet es cada vez más clave. Y ya se llega a los resultados. En la ciencia 2.0, en esta ciencia abierta, los resultados se caracterizan por la actitud abierta para difundir resultados de las mismas investigaciones, fundamentalmente a través de los blogs, los servicios de noticias, las revistas disponibles en acceso abierto y de archivos abiertos o repositorios. Es decir, no solo compartimos la versión final de la historia de una investigación, que sería el artículo, la tesis, sino que podemos ir poco a poco compartiendo todo el proceso y ya cuando llegamos a ese momento final, tomar decisiones si vamos a hacer dos publicaciones, una que responda más a la difusión, a los otros pares científicos, pero vamos a hacer una que responda más a la divulgación y ahí vamos a aprovechar herramientas de Internet. Es decir, yo puedo hacer una investigación donde su resultado final sea un artículo, enviarlo a una revista muy bien indexada, ahí vienen las decisiones, lo pongo en una revista de acceso abierto, lo pongo en una revista de acceso cerrado, eso implica también una concepción de la ciencia. Pero también puedo tomar la decisión, bueno, ese artículo es dirigido a pares, yo quiero más bien que llegue a otros públicos y voy a hacer una nota de prensa o voy a ponerlo en un blog o voy a hacer un video para explicar de qué se trata esta investigación y cómo puede servirle a una empresa o a una comunidad. Es decir, tenemos diferentes maneras de comunicar la ciencia con divulgación y difusión y por eso aparece el concepto de ciencia 2.0, como aprovechar todas estas nuevas redes, todas estas redes sociales que nos permiten compartir de diferente manera. Y finalmente todos estos compartires, es decir, el compartir la investigación en sí misma, el compartir las metodologías o el compartir los resultados, todos esos compartires se pueden medir. Se pueden medir con las nuevas formas de comunicación científica. Estas nuevas formas requieren de nuevas formas de medición, sin desechar a las anteriores, que uno diría que es la bibliometría, la cienciometría, sino más bien integrándose y sabiendo que miden ángulos distintos, todos válidos, es decir, el saber cuántas citas tiene un artículo es algo válido, me dice el impacto, pero también el saber cuántas descargas puede tener un documento o cuántas vistas ha tenido el video que hice para poder explicarle a un público menos especializado de qué se trata mi investigación, ambas cosas en medición son importantes. Nuestros sistemas de ciencia aún siguen muy pegados de lo tradicional, pero poco a poco eso ha ido cambiando. Por eso tenemos que pensar, bueno, y entonces si queremos compartir y queremos medir con estas nuevas herramientas, tenemos que ir pensando en esas otras herramientas del mundo de Internet que nos hacen disponible ese compartir, sea desde la difusión o de la divulgación. Entonces podemos ver aquí a mano derecha, en el cuadrito azul, que nos dice, bueno, ¿y de qué podemos hablar?
Es decir, sea como estudiantes de pregrado, posgrado, profesores, pues podemos hablar. Cuando compartimos nuestra investigación, pues podemos hablar de los artículos que hemos publicado anteriormente y que son la fuente de esta nueva investigación. O ya si hemos ido avanzando poco a poco en la investigación, podemos compartir el preprint, como hablaba, podemos compartir el estado del arte o adelantos que vamos haciendo de las investigaciones. Ya no solo se publica un artículo, un capítulo, un libro, que era la historia final, sino que se va contando la historia y se va publicando al respecto, con lo positivo y negativo que eso tiene, pero en general es más positivo porque eso da transparencia a la investigación y va dando elementos de aporte poco a poco y no se tiene que esperar solamente hasta el final. Como dice aquí, otra literatura gris, es decir, muchas cosas en la investigación quedan solo en el equipo de los investigadores y serían aportes que podrían servirle a otros estudiantes, otros investigadores en otros países. Los datos, que es hacia donde va el futuro de la comunicación científica, es decir, van a ser más importantes los datos con los que se hacen las investigaciones, el resultado de las investigaciones, que la publicación en sí misma. Y aparece la metodología, que está unida pues, fuertemente a los datos. Pero no solo es compartir nuestra investigación, sino también conocer la investigación de otros. Estas herramientas nos permiten, por ejemplo, estar al día de lo que están haciendo otros, tener alertas, ver comentarios de lecturas que se le han hecho a diferentes trabajos y eso nos puede dar ideas para nuestras investigaciones. Es decir, el mundo de Internet con estas herramientas permite una doble vía. Yo puedo compartir, sea en difusión o en divulgación, pero yo también me puedo nutrir de otros trabajos, sea que vengan de difusión o de divulgación, es decir, es una doble vía. Pero no solamente compartimos la investigación, sino que también está la docencia, por eso aparecen aquí las clases, los títulos que damos en clases, los congresos, es decir, otros espacios que no son estrictamente de investigación, sino que diríamos que es del mundo de la docencia, de la academia en sentido general. ¿Cuál es el reto? Y es que utilizar estas herramientas nos lleva a un reto que tiene que ver con el tiempo y la frecuencia en que lo hagamos. Es decir, hay herramientas que nos exigen más tiempo para poder hacer visible lo que estamos haciendo y otras que nos permiten menos tiempo. Todas son igualmente interesantes, es decir, por ejemplo, si vemos aquí los loguitos que aparecen, es Google Academic, Coursera, ResearchGate ID, ResearchGate, Academia, aparecen los blogs, aparece Twitter, pues cada una de estas herramientas para difundir y divulgar implican un tiempo, para hacer visible lo que trabajamos como estudiantes o profesores y después poderlo medir implican tiempo. La clave es que hay que hacer un cambio de cultura donde sí tenemos que ser desde el inicio en pensar en cómo y dónde publicar, como lo vimos en otra presentación, pero también pensar en cómo vamos a hacerlo visible para que después se pueda medir y veamos si tuvo impacto. Entonces, lo que dice aquí este gráfico es eso, es decir, nuestro propósito cuando queremos hacer visible lo que estamos trabajando es lo que dice este embudo. Es decir, nosotros tenemos que ir buscando, sea como estudiantes o profesores, como profesionales, primero es que hay gente que nunca ha conocido de lo que hemos hecho, él nunca ha oído de usted, pero si vamos haciendo poco a poco esa difusión a través de diferentes canales, formales o informales, a través de Internet, como estas herramientas que podemos ver, la gente empieza a conocer nuestro trabajo. Y de pronto de conocer ese trabajo puede tomar la decisión de que quieren trabajar con nosotros, hacer una nueva investigación, hacer una nueva publicación, para que finalmente terminemos siendo un referente, es decir, que nuestro trabajo se defienda en sí mismo. Entonces esto es lo que se conoce como el embudo de la comunicación científica, del marketing científico. Y uno diría, esto se puede aplicar a un estudiante, es decir, nadie conoce a este estudiante después toma la decisión de que su tesis la va a poner en un repositorio institucional, en un repositorio temático, y como Google encuentra todo, digámoslo entre comillas, y está el Google académico como hemos hablado, alguna persona en otro país encuentra esa tesis y le parece interesante y la puede citar, pero incluso le puede escribir y decir, mire, tu trabajo me parece muy interesante, me gustaría que hiciéramos algo juntos, o tú no has pensado hacer un posgrado porque esta línea de investigación se encuentra en esta universidad. Es decir, el dar a conocer nos permite que otros quieran colaborar con nosotros, o el conocer el trabajo de otros, que nosotros pidamos colaborar y trabajar con otros. Y en la medida en que vamos haciendo redes de trabajo colaborativo, nos vamos posicionando y nos podemos convertir en esos defensores, nos podemos convertir en esos referentes que dan cuenta de que yo ya soy un referente en este tema y a mí me citan y me buscan porque me he dado a conocer, que es lo que dice este embudo. ¿Todo esto es para qué? Para compartir y medir, que es lo que vemos en este gráfico que ya habíamos trabajado en otra presentación. Es decir, la clave después de publicar está en, bueno, cómo hacernos visibles y cómo medir esa visibilidad.
en el outreach y en el assessment. Es decir, tenemos que trabajar en este sentido para ser visible, pero todo es un proceso que es como un ciclo. Por eso vimos que hay investigadores tradicionales, modernos, innovadores. La pregunta es, ¿nosotros en esta parte de la visibilidad queremos ser tradicionales o queremos ser más modernos? ¿Queremos estar unidos al mundo de Internet para que nos conozcan y nos volvamos en referentes? ¿O queremos quedarnos en lo tradicional y que nadie o casi nadie conoce de nuestro trabajo? Por eso es importante que trabajemos, e insisto en ello, es que en la visibilidad debemos trabajar desde lo que queremos publicar, trabajar para que sea visible y para que después pueda ser evaluado, no solo de manera tradicional, sino de manera más moderna. Aquí vamos a hacer un recorrido rápido para no hacer muy larga esa presentación, donde aquí hay un listado grande de herramientas que se pueden utilizar pensando en estos lugares de compartir la investigación, compartir los resultados, compartir la publicación, pero va a hacer un énfasis en cuáles serían como los más interesantes. Algunos los hemos visto en este curso con tutoriales específicos, otros por el tiempo no, pero es importante que los tengamos en cuenta. Entonces uno diría, bueno, hay que estar en ResearchGate, es una plataforma que cada vez se está posicionando, pues puede que crezca, puede que no, pero en estos momentos se debería considerar a ResearchGate como un lugar para compartir la investigación a nivel de plataformas académicas. Pero también están estos otros lugares de plataformas sociales que utilizamos, pero como vimos en otro tutorial, por ejemplo, podemos hacer un uso del Facebook de manera académica, con grupos o páginas. Pero no solo sería el Facebook, estaría el LinkedIn, que es la red de profesionales. Si yo lo que quiero dar a conocer es mi trabajo porque le sirve a otros profesionales o a empresas para mejorar sus procesos, una red para dar a conocer y divulgar es LinkedIn. Y está Twitter, que es una red para dar a conocer muy generalista, pero muchas veces los medios de comunicación, los políticos, se enteran de lo que podríamos estar haciendo a través del Twitter. Entonces uno diría, por eso las que están resaltadas son herramientas claves. Eso no quiere decir que las otras pues no sean importantes. Pero también existen lugares donde podemos ir haciendo ese compartir de los datos, de las metodologías. Por ejemplo, aquí aparecen varios lugares. Algunos son de cobro, otros tienen acceso gratuito o tienen pues una parte gratuita y otra parte de cobro, donde podemos ir poniendo nuestros resultados de investigación, nuestros avances de investigación en cuanto a los datos y la metodología, y que eso se pueda compartir con otros para el trabajo colaborativo interno, pero también para que otros investigadores u otros interesados lo conozcan y se vaya haciendo ese ciclo de la investigación de compartir durante todo el proceso. Y existen pues como herramientas para trabajar colaborativamente. Muchas de estas las conocemos, es decir, el Google Drive cada vez es más usado, pero también podemos utilizar, por ejemplo, el SlideShare, que es para presentaciones. De pronto muchas veces hemos hecho presentaciones en eventos y es una manera de ir compartiendo desde esa visión de la divulgación más que solamente de la difusión. Entonces hay muchas herramientas que podemos ir utilizando, pues hasta el Prepsi, el Script, es decir, herramientas que nos permiten ir compartiendo y que otros conozcan nuestro trabajo. Pero también herramientas que nos permiten hacer trabajo colaborativo con instrumentos, con técnicas e instrumentos de investigación. Entonces aparecen las encuestas virtuales, pero aparecen también los mapas conceptuales, es decir, aparecen herramientas que nos pueden ir permitiendo desde esas herramientas trabajar la investigación, pero ellas mismas permiten el publicar y dar a conocer esos avances desde la difusión o la divulgación de lo que vamos haciendo. O sea, recuerden que lo que queremos y lo que ha ido cambiando es que no solo divulgamos el final de la historia, vamos compartiendo poco a poco la historia por transparencia, por aprender con otros y porque sea un trabajo más colaborativo. Y eso nos lleva a herramientas claves de investigación como los gestores de referencias bibliográficas. Aquí resaltamos Zotero pues, por el hecho de ser abierto, pero también favoritos sociales, por ejemplo Mendeley, que uno diría Mendeley en estos momentos es una plataforma multipropósito porque era un gestor de referencias, pero ya se ha convertido en una base de datos para buscar información, pero también es una red social porque permite el intercambio entre las personas que están en esta plataforma, pero además ya está teniendo métricas tradicionales y alternativas, es decir, esa convergencia cada vez es más común, pero bueno, le podemos resaltar en esos favoritos a Mendeley, pero vienen pues como ya otros compartires, y como lo vimos en uno de los tutoriales de este curso, la importancia que tiene el perfil de Google académico y el que otros conozcan tu trabajo y puedan darse cuenta de lo que tú puedes aportar y que tú tengas datos de medición. O aparece el ORCID, el ResearchGate. Por ejemplo, el ORCID se está volviendo en la cédula de toda persona en el mundo académico, sea investigador o que esté en procesos de estudio, porque es una manera de identificar que es alguien que se dedica
a estos temas de la academia y de la investigación. Están las citas, que podemos ver esa citación de lo que hemos publicado, cómo lo encontramos. Puede ser que mi tesis pueda tener un número importante de descargas, pero yo también puedo buscar a través de Google que de pronto esa tesis unos años después tiene una citación, y es valioso uno darse cuenta que pasó de ese que nadie te conoce a alguien te conoce y quiere colaborar contigo o te reconoce tu trabajo. Entonces es importante ver este asunto de las citas, aunque lo vamos a profundizar en otro tutorial más adelante. Y vienen todas estas herramientas que son del compartir, los blogs, los wikis, que nos permiten ir dando a conocer lo que trabajamos, ir haciendo difusión, pero sobre todo divulgación y apropiación social del conocimiento. Pero también nos podemos ir enterando de nuestros temas que está ocurriendo en el mundo y hacerle un seguimiento con esos servicios de noticias, es decir, estar con alertas claves de nuestro trabajo. Google nos permite unos, pero hay otros más especializados. Pero debemos pensar que en esa visibilidad hay un asunto clave, que es el acceso abierto. Es decir, todo eso que estamos hablando se debe gracias al mundo de Internet, pero al mundo de Internet junto al movimiento del acceso abierto. Es decir, el poder compartir y que otros lo descubran y tengan acceso libre a esa información y lo puedan utilizar y descargar es un elemento clave. Por eso resaltamos nuevamente aquí los repositorios, resaltamos experiencias como la de América Latina con la referencia, o resaltamos repositorios que hay en las diferentes disciplinas. Es decir, tenemos que ir dando a conocer nuestros trabajos, sea la versión final, que aparece en muchos repositorios, pero incluso muchos de estos repositorios permiten esos avances o esos preprint, y es ir dando a conocer para que seamos cada vez más visibles. Y aparecen pues muchas otras herramientas. No solo compartimos a nivel de texto, debemos empezar a pensar que podemos compartir a nivel de video. Es decir, por ejemplo, está siendo cada vez más común en grandes revistas que aparece el artículo con el video artículo, o que está el mismo profesor que tiene su blog y da a conocer su trabajo a los pares, pero después en la nota del blog da a conocer a otros públicos que son menos especializados ese mismo trabajo y cómo les puede servir. Es decir, es la unión de esos dos canales que llamaban antes formales e informales, que cada vez son más compartidos, por decirlo de alguna manera. Y todo esto nos lleva a los cambios en esta visibilidad y da pie pues al siguiente tutorial, y es bueno, todo eso que podemos compartir, la idea de la investigación, los primeros avances, los datos y la metodología y los resultados, que pueden ser a nivel de lo tradicional como texto, pero pueden ser a través de multimedia y de otros canales. Todo eso se puede medir en el mundo de hoy gracias al mundo de Internet, y podemos medir la visibilidad que eso tiene, pero finalmente podemos medir ese impacto, sea el impacto científico entendido en la citación, o sea el impacto social entendido en la vinculación, en el uso que pudieran haber hecho otros públicos, y eso para qué les puede servir. Entonces, por eso también nos permite ver esta medición. Bueno, finalmente, para terminar esta presentación, no olvidemos algo, y es que la visibilidad está muy unido a que valoremos nuestro trabajo, y cómo lo valoramos, consideramos que lo debemos compartir. Por eso aquí dice, una lección aprendida, y es: nuestra reputación online se sostiene sobre nuestra reputación científica. Es decir, podemos hacer mucha bulla utilizando estas herramientas de Internet, pero si el trabajo no es bueno, pues ese trabajo se cae. Lo otro es que Internet no olvida las malas prácticas científicas, es decir, si algo no lo estás haciendo bien y lo divulgas o haces datos falsos, Internet siempre te va a permitir a otros descubrir eso, y por eso hay como una huella que se llama de Internet. Construye primero tu reputación científica con papers reconocidos por tu comunidad. Trabaja luego sobre la reputación online, es decir, primero trata de hacer que tu tesis de pregrado sea muy buena. Ya cuando estás seguro de que tu tesis es muy buena, que te pudiste graduar o que estás haciendo, pues divúlgala, porque es un trabajo que es valioso y le puede servir a otras personas. No intentes ganarte una reputación online de manera deshonesta o con estrategias propias de otros sectores, es decir, falsear datos o el tratar de hacer spam. Es decir, la reputación online a nivel académico se construye a partir de una buena investigación y de hacerlo con conocimiento y tacto de la comunidad científica. Listo, esas son unas recomendaciones claves, y eso es lo que lleva a unas buenas prácticas, y terminamos con este listado. 1. Crear su ID único de autor, es decir, debemos crearse desde que somos estudiantes y máximo cuando somos profesores o investigadores, crear nuestro RCID, nuestro Research ID, crear nuestro propio perfil de investigador en un sitio especializado. Entonces uno diría que está ResearchGate, pero también está Google Scholar. Cree un perfil de investigador en redes sociales académicas, tiene que ver con eso mismo.
comparta sus trabajos publicados en repositorios de acceso abierto y también en redes sociales académicas, es decir, pensar que si publico en acceso abierto va a llegar a más públicos, sea en nuestro contexto o de otros países. Ya hablamos del perfil de Google Scholar, participar en listas, foros de correo, grupos de discusión, es decir, si yo estoy en un tema y hay diferentes lugares para ello, listas de correo, grupos de Facebook o grupos especializados en otras plataformas, si yo estoy ahí me estoy enterando de dos cosas, de lo que otros hacen, el compartir y conocer lo que otros hacen, como lo veíamos anteriormente, pero también es el lugar para yo poder compartir lo que yo estoy haciendo y recibir retroalimentación o valoraciones. Y lo otro es utilizar todos los servicios que tienen que ver con el mundo de Internet para la citación, para los gestores bibliográficos. Bueno, esas son unas recomendaciones. Nuevamente la invitación a que tenemos dos espacios que hemos ido construyendo desde la Universidad de Antioquia, pero con un alcance de Iberoamérica, para compartir esos temas que tienen que ver con la visibilidad de la ciencia, desde un sentido de la ciencia abierta, de la ciencia 2.0, pero también cómo medir esa visibilidad, ese impacto, desde diferentes métricas, como lo miraremos en un tutorial más adelante.